La verdad que aquí Arequito es un recuerdo imborrable porque hasta ahora es el lugar donde más tiempo estuve en mi vida, ¿no? Yo digo siempre, ¿no? Estuve 15 años en mi hogar paterno, después 9 años en el seminario, entré antes de cumplir los 16, y 5 años en una parroquia en Rosario, en Fisherton, en el barrio de Fisherton, y estuve después 16 años aquí en Arequito, un año en África y ahora de nuevo en Rosario. Yo soy rosarino de pura cepa, digamos así, en la zona sur de Rosario. Nací y me crié en el barrio Las Delicias. Y bueno, y ahí hice mi escuela primaria también, primero en una escuela fiscal, que era la Escuela República del Paraguay, y después terminé en una escuela privada, que era República de Lituania. Ahí terminé mis estudios primarios. Después, bueno, ahí también en la parroquia San Casimiro me bautizaron, tomé la primera comunión en la parroquia La Guardia, que era ahí cercana también, y después me confirmé también ahí en la San Casimiro, con el padre José Marchis, que era un sacerdote norteamericano, que era de la congregación de los llamados Padres Marianos. ¿Qué te acuerdas de tu infancia, sacando lo que es los estudios de tu infancia, la crianza de tus padres, de lo que fue tu barrio? ¿Qué te acuerdas, Ariel? Bueno, de mi infancia me acuerdo que era, digamos así, un ritmo de vida más tranquilo, que podíamos salir a jugar a la calle, digamos así, era como un estilo de pequeño barrio también, ¿no? Mis amigos de la infancia, donde siempre jugábamos al fútbol, yo soñaba con ser jugador de fútbol, desde muy chiquito fui hecho por un tío mío, hincha de Rosario Central. Crecí justamente viendo la mejor época de Rosario Central, que fue entre los años 71, cuando sale campeón por primera vez, 73, yo era muy chiquito, pero salíamos a celebrar, digamos así, esos triunfos. Yo veía pasar por mi casa el tren cuando iban con las hinchadas, digamos así, lleno de banderas, ¿no es cierto?, y la gente saltando allí. Y recuerdo también lo agitado del panorama político de aquellos años, si bien yo no entendía mucho, crecí viendo, digamos así, el tema de lo que era precisamente la guerrilla, claro. Primero, digamos así, que por ejemplo 2x3 teníamos que salir corriendo porque decían que había una bomba puesta en tal lado y todo eso. Recuerdo también, yo tenía 9 años y cuando fue el golpe de Estado de 1976, que bueno, comenzó también a marcar una etapa en mi vida de la cual yo no era muy consciente. A mí me era familiar ir a la escuela y ver, por ejemplo, a los soldados con digamos así, su uniforme y las ametralladoras custodiando ahí las escuelas, ¿no? Y bueno, que la gente hablara en voz baja de política, porque de alguna manera estaba todo prohibido. Yo no era consciente, por ejemplo, de esa situación, ¿no? Es más, me acuerdo mucho del Mundial 78, que yo era, digamos así, como un fanático del fútbol. Lo veíamos siempre en la televisión blanco y negro con mi familia, así que entonces de todas esas cosas recuerdo como que marcaron también mi infancia, aunque después uno cobró conciencia de las cosas que estaban ocurriendo en aquel momento, ¿no? ¿Tu mamá y tu papá eran personas de fe, te inculcaron o fue un deseo tuyo? El tema bueno, de la sí, fe. eran creyentes, pero digamos así, no eran tan allegados a la vida de la iglesia, no estaban tan integrados a una parroquia.
Mi mamá era mayor que mi papá y bueno, ella había nacido acá en Villada, acá cerca de Arequito, pero se crió mucho tiempo en Tucumán, en una localidad llamada Bellavista, porque mi abuela era asmática y bueno, le hacía mal el clima tan húmedo de aquí y se fue primero a Catamarca y de allí pasaron a Tucumán. Y ella tenía una religiosidad bastante fuerte, sobre todo basada en la Virgen del Valle, muy venerada allí en el noroeste argentino. Y después mi papá no era tan llegado a la fe, si bien era una persona que creía, ¿no es cierto?, en Dios y bueno, y digamos así, aceptaba todas esas cosas, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Mi papá era, bueno, él trabajaba para una empresa que se llamaba Guereño, que ahora forma parte de lo que es Unilever, una multinacional que hace jabón, detergentes, elementos de limpieza. Bueno, él trabajó mucho tiempo ahí en Guereño y era sobre todo camionero ahí para la empresa. No era camionero de su empresa propia, sino que trabajaba para esa empresa y le tocaba manejar el camión. Así que bueno, era frecuente que él viajara a Córdoba, a Mendoza, a Santa Fe, y bueno, y muchas veces también yo compartía los viajes con él cuando podía, ¿no? Si bien estaba prohibido, por ahí él cuando podía se hacía una escapada y me llevaba a mí o a mi hermano también allí. Y bueno, después tengo un hermano, sí, 3 años menor, y 16 años después vino mi hermana, ¿no? Bueno, mi mamá siempre me inculcó mucho el tema del amor al folclore, por ejemplo, porque ella, digamos así, en Tucumán había crecido justamente mamando todo eso que era, digamos así, la movida folclórica de aquella zona. Y bueno, y un tío mío fue el que me hizo fanático también de Central, a mi hermano y a mí. Y después ahí lo que recuerdo también de mi infancia era, digamos así, que teníamos muchas posibilidades de compartir con los amigos porque no había computadoras que nos hicieran estar, digamos, y todo el día frente a la pantalla. Si bien existía la televisión y veíamos los dibujitos animados de la Pantera Rosa, de todo, Tony Jerry y todo eso, sin embargo, digamos así, pasaba mucho tiempo afuera de casa. Y la mamá que salía a los gritos a llamarnos para comer, ¿no es cierto? Esas cosas, digamos así, por ahí siempre era decir, te acordaste que tenés casa, ¿no? Porque era, digamos así, una vida muy hecha en la calle, ¿no es cierto? Bueno, con cosas lindas, ¿no es cierto? También difíciles, ¿no? Pero sobre todo, digamos así, era una vida mucho más tranquila, ¿no? No había tantos temores como ahora. Jugábamos en los baldíos, ahora está todo superpoblado, está todo lleno de casas y era difícil encontrar, como encontrábamos entonces, a lo mejor algún campito para jugar al fútbol. Y sí, si bien nunca tuve problemas, nunca me llevé una materia, nunca rendí mal, pero sin embargo tampoco era tan destacado en los estudios. Sí. Y después, bueno, cuando termino la escuela primaria, pensé en que iba a seguir la secundaria y conseguí un colegio llamado Nacional 1, que quedaba en el centro de Rosario. Tenía que viajar todos los días en colectivo, un viaje bastante extenso. Y ahí en ese colegio no viví una buena experiencia, no había compañerismo, era, digamos así, un colegio donde había muchos disturbios, ¿no es cierto? Y bueno, y de hecho tengo pocos recuerdos, digamos así, de esa etapa que fueran positivos, ¿no? Por ahí alguna chica que me gustaba o algo de eso, ¿no? Pero no tenía... ¿Un año solo? No, 3 años fui ahí, 3 años fui a ese colegio. Era la época todavía del gobierno militar, no estaba la democracia, y me acuerdo que nos hacían ir con uniforme, con el pelo corto, 2 dedos antes de la camisa, 2 dedos arriba de la camisa, tenía que estar el pelo cortado por atrás. Por supuesto, ni de arito, ni de fumar, ni de nada de eso, digamos así. Era una sociedad, digamos así, más disciplinada, pero no éramos conscientes de que eso fuera una represión. Era algo natural, la gente lo tomaba como algo natural, no era, digamos así, como que había un reclamo también en ese sentido, ¿no? Y después, ahí fue cuando empecé, a través de un chico que me lleva,
un grupo parroquial. Yo había dejado un poco la práctica religiosa, no me acercaba tanto a la iglesia, y un chico me invita a un grupo llamado de Acción Católica, que de alguna manera tuvo que ver justamente con la posibilidad, digamos así, de compartir con otros chicos campamentos y actividades que, bueno, me llegaron mucho, y bueno, y resulta que lo importante fue que uno pudo, digamos así, ahí experimentar también la fe cristiana de otra manera, no tanto como imposiciones, sino también como una alegría de compartir cosas interesantes. Así que el tiempo vivido ahí en Acción Católica fue muy importante para eso, ¿no? Sí, fue una historia difícil, porque lo mío no fue, digamos así, un descubrimiento gozoso, sino fue una experiencia bastante difícil en la adolescencia, ¿no? Donde me sentía, por un lado, el tironeo entre como un llamado que sentía hacia esto, pero también, digamos así, un deseo de seguir viviendo una vida, entre comillas, común, ¿no? Sí. O sea, me gustaba una chica, me gustaba, digamos así, los amigos, salir a jugar al fútbol y todo eso, y yo tenía una idea bastante distorsionada del seminario también, en cuanto que era un lugar así muy como represivo, como un lugar, digamos así, oscuro, sombrío, de severidad. Y bueno, fue un párroco, un hombre que realmente era de un carácter bastante austero, severo, ¿no es cierto?, el padre Aldo Seglio, el que me insistió para que yo entrara al seminario. Yo entré sin muchas ganas, entré como para darle para conformarlo a él y después salir y decir, bueno, vio que no era para esto, entonces yo seguía mi vida común. Pero cuando entré, me encontré en el seminario con un grupo totalmente distinto, ¿no? Una comunidad viva. Ariel? Yo iba a cumplir 16. Cuando entraste al seminario. Cuando entré al seminario, iba a cumplir 16, los cumplí ahí, estando ya dentro del seminario a los 16, y era el cuarto año que yo hacía de secundaria, y realmente fue una experiencia muy linda. Yo digamos así, puedo decir que me decidí a entrar al seminario estando en el seminario, porque al principio lo había hecho un poco como presionado, después fue un descubrimiento. Sobre todo los primeros días yo andaba muy como perdido, como desorientado ahí adentro, y fue una vez una charla con un sacerdote llamado Daniel Lozano, que él me contó la historia de su vida, su testimonio personal y cómo él estaba gozoso de ser lo que era. Y bueno, y eso me conmovió, me llegó de tal manera que a partir de ahí, yo digo, fue una experiencia fundamental para mi vida, ¿no? Y bueno, ¿Cuántas horas estabas o tenías que estar permanente en el seminario? Sí, era un régimen internado. Teníamos salida una vez por mes, los días de un viernes hasta un domingo a la tardecita, y teníamos visitas 2 veces al mes, o sea, 2 domingos al mes, los segundo y cuarto domingo, y después un fin de semana que teníamos salida. Y ahí también compartí con con chicos de otras localidades, por ejemplo de San Juan, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de San Nicolás, que venían a estudiar acá este seminario, y bueno, y compartíamos mucho tiempo con ellos también, ¿no es cierto? Y esos chicos, cuando no tenían dónde ir, nosotros, los que éramos de Rosario, los llevábamos a nuestras casas. Y mi papá lo aceptó, si bien ya te digo, él no era tan allegado, digamos así, a la creencia religiosa, pero a mi mamá le costó muchísimo, no aceptaba, digamos así, ese hecho. A todo esto, bueno, llega mi hermana y bueno, como que de alguna manera compensó también un poco mi ida allí. Y bueno, de esos años yo puedo decir que fueron años que, a pesar de que muchos dicen, bueno, no salías a bailar, no salías, pero lo pasé muy bien, La experiencia del seminario para mí fue una experiencia muy enriquecedora, esos 2 años sería 83 y 84, que fue cuando estuve haciendo el secundario, y terminé mi 5.º año en el 84. Sí. No dudé en empezar también en el 85, el primer año de la filosofía, que se llama, y bueno, y después, si bien tuve momentos digamos así, de duda, de incertidumbre, de saber si era para mí o no era para mí, sin embargo, bueno, seguí adelante y me sentí me sentía como que era mi estilo de vida. Me acuerdo que después, cuando comenzó el año 91,
que yo ya estaba en los últimos años, digamos así, había dado todos los pasos previos, me llama el rector de ese momento del seminario y me dice que, bueno, que ya el 28 de abril me iban a ordenar de diácono, con lo cual implicaba ya, digamos así, un compromiso más serio, ¿no? Un compromiso más fuerte, ¿no? Porque a partir de esa ordenación de diácono yo ya asumía, digamos así, el celibato, y bueno, y un poco la obediencia al obispo, ¿no? Y ahí una cosa es cuando uno lo ve como algo lejano, pero cuando te ponen una fecha, ahí empezás, ¿no es cierto?, un poco a trepidar, ¿no? Y bueno, así todo, me llegué a ordenar de diácono, fue el 28 de abril de 1991. Ahí, digamos así, yo iba a una parroquia llamada Santa Lucía, donde me había hecho un grupo de amigos muy, muy lindo. Allí había un sacerdote que era un hombre grande ya y que, bueno, no tan grande, pero estaba con bastante problema de salud, llamado Salvador Guerriero, y estaba también como ayudante, como cura ayudante, estaba un muchacho muy jovencito que en ese momento estaba allí en esa parroquia, se llama Marcelo Franchini, que es muy amigo aquí del padre Alberto, muy, muy amigo del mismo curso que él y todo. Y bueno, con Marcelo Franchini, con el padre Salvador Guerriero, fui, digamos así, viviendo esa etapa en esa parroquia llamada Santa Lucía, y el 12 de diciembre del año 91 llegó la ordenación de presbiteral, ¿no? Así que ahí me ordené, lamentablemente en el estadio de Newell's, así que ahí tuve que dar. Así que a pesar de que yo era fanático de Central, digamos así, tuve que ir allí a vivir la celebración de la ordenación en la cancha de ellos, ¿no? Pero bueno. Cuando se habla de sacerdotes, o muchas veces hay novelas, películas, siempre se muestra como que queda una mujer con el corazón roto. ¿Te pasó a vos o no? ¿Qué pregunta? Sí, ¿habrá quedado alguna rosarina? No, algunas mujeres fueron felices, se libraron de mí, digo. Así ¿te pasó o no decir, dejo? No, yo quiero decir, o sea, digamos así, el compromiso que asume el sacerdote es muy parecido al que asume una persona que se casa. Una persona que se casa renuncia a todos los demás, una mujer renuncia a todos los demás hombres y un hombre renuncia a todas las demás mujeres y se queda con una. Sí. Bueno, de alguna manera el sacerdote renuncia para quedarse con la iglesia, o sea que de alguna manera, digamos así, con el servicio a la comunidad, ¿no? O sea, es como que en cierta forma se puede decir se casa con la comunidad, ¿no? Su dedicación es a la comunidad, a la gente en general, sin exclusivizarse en una mujer, ¿no es cierto? ¿Vos sentiste un llamado de Dios? Sí, porque uno lo entiende al celibato no como una renuncia, decir, bueno, yo renuncio a las mujeres porque no me gustan. No, uno, digamos así, no es un rechazo, es una renuncia. Una cosa que uno rechace y otra cosa es que uno renuncie, ¿no es cierto? Yo puedo decir, bueno, no me gusta este café, entonces no lo quiero. O puedo decir, no, renuncio a tomar café porque me hace mal, claro, a pesar de que me guste, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno no siente rechazo, sí, la renuncia, ¿no? Pero la renuncia, que puede ser en algunos momentos dolorosa, está también dentro de la dinámica de lo que es la vida cristiana, donde Jesús dijo, bueno, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Jesús nunca prometió que de alguna manera todo iba a ser color de rosa, que todo iba a ser, digamos así, sin renuncias, porque bueno, toda vida humana que se precie de tal tiene que hacer renuncia. Fíjate, un deportista, a cuántas cosas tiene que renunciar si quiere ser, digamos así, bueno en lo que hace, ¿no? Una persona que quiere, digamos así, un científico, ¿no? A cuántas horas de diversión renuncia para dedicarse a su ciencia, ¿no? Hay diferentes, dentro de la Iglesia Católica hay diferentes formas de servir a Dios. Una, bueno, es sacerdocio, y también hay gente que sirve en familia. Claro, sí. Sí, el camino es uno, es Jesús, sí. El camino, digamos así. Vos después, digamos así, el sacerdote, el cura, el presbítero, digamos así, es como que se dedica a servirlo en la comunidad que le está otorgada. Es más, la palabra cura viene de cuidado, el que tiene el cuidado de la comunidad, ¿no? Entonces, justamente al sacerdote le toca justamente ese cuidado de la comunidad enteramente, ¿no?
y se comprende, digamos así, el celibato dentro de lo que es, digamos así, ese deseo de Dios de que haya personas que sigan con ese mensaje, digamos, en forma de total disponibilidad, porque muchas veces el servicio a la comunidad implica por ahí, ¿no es cierto?, ciertas renuncias a las cuales uno no puede someter a otras personas, ¿no? La mujer, los hijos, ¿no? Porque vos tenés que trasladarte, por ejemplo, ¿no? Y por ahí es difícil, ¿no? Porque uno lo ve también en otras profesiones, cuando te toca trasladarte de un lugar al otro, tener que cambiar a los chicos de escuela, tener que cambiar, ¿no es cierto? A lo mejor tu esposa tiene otra profesión y todo, y tiene que dejarla para trasladarse. Y bueno, y precisamente por eso, digamos así, el celibato se entiende en una función de un servicio que se presta. Si no se prestara ese servicio, si no se viviera esa entrega a la gente, no tendría sentido. No tenía sentido. Ariel, me hablabas de tu ordenación. ¿Cuál fue tu primer lugar donde serviste como sacerdote? Sí, bueno, yo cuando me ordené me mandan el 28 de diciembre del año 91, yo llego a la parroquia Cristo Rey en el barrio de Fisherton, en Rosario. Ahí estuve con el padre Livio Gorza, un sacerdote que a mí me marcó muchísimo porque realmente era un hombre entregado, un artista. Si uno va a Rosario y pasa por Wilde y Córdoba, va a ver una imagen de Nuestra Señora del Rosario tallada por él, digamos así. Yo vi hasta los detalles, cómo le dedicaba a esa obra, ¿no? Y bueno, y además este sacerdote de una creatividad muy grande, una capacidad para predicar, que vos podías estar horas escuchándolos, que te quedabas embelesado porque, digamos así, sabía cómo predicar, cómo llegar al corazón de la gente. Y bueno, ese sacerdote me marcó mucho, Livio Gorza, ¿no? Yo considero que fue una persona a la cual yo no le llego ni a los talones, pero realmente un sacerdote buenísimo, ¿no? Y estuve con unos compañeros. La primera misa que tuviste que dar, ¿cómo te sentiste? Sí. Bueno, la primera misa la di en la parroquia donde yo era, que era la parroquia La Merced, en Rosario, pero después en el barrio ese donde estuve por primera vez, porque a mí me encomendaron 2 barrios, 2 capillas, María Reina y Santa Cruz. Y bueno, y realmente ahí también con la gente vivimos una etapa muy linda, porque la capilla estaba por hacerse, estaba todo por hacerse, había solamente un baldío ahí y había que hasta comprar el terreno, ¿no? Porque había un terreno que se estaba ocupando pero no era nuestro. Y bueno, nos tocó una etapa de mucha lucha, de mucha, digamos así, organizar cosas para poder juntar los fondos para comprar el terreno. Nos tocó, digamos así, construir desde los cimientos, y uno vio nacer todo eso. Y bueno, tengo muy gratos recuerdos y muchos amigos todavía que uno ha cultivado en aquellos años, entre el 91 y el 97, ¿no? Y ahí también nació el tema misionero, porque ahí conocí a los sacerdotes redentoristas, que bueno, ellos hacían misiones populares así por los barrios, y ellos un día se ofrecieron para venir a hacer misión ahí en el barrio donde yo estaba. Y entonces vinieron y fueron experiencias lindísimas porque realmente ellos llegaban mucho al corazón de la gente, digamos así, recorrían las casas, hacían celebraciones en distintos lugares. Y bueno, yo ahí adquirí un poco ese carácter que siempre quise darle también a mi ministerio de no quedarme, de salir, de ir al encuentro, de ir a la búsqueda, de explorar nuevos caminos, ¿no? Ahí nació también el tema de mi vocación por la radio, porque justamente una vez estaba en la casa de un amigo y dice, ¿escuchaste la nueva radio que pusieron acá? Era cuando empezaron el auge de las FMs, que ponían FM, que alguna era trucha, ¿no es cierto? Y bueno, dice, ¿escuchaste la FM de acá del barrio? Y digo, no la escuché nunca. Y ahí se me ocurrió, digo, ¿y si nos dan un espacio? Y entonces fuimos a hablar con la dueña de ahí, era un garage de una casa que habían montado un estudio improvisado, ¿no?, de radio. Y le pedimos un espacio para la parroquia. Bueno, nos cobraba, ¿no es cierto?, un canon para tener el espacio, pero, digamos así, con un grupo de jóvenes nos lanzamos y empezamos a hacer un programa que se llamaba Más cerca de la vida. Hay una canción de Banana Pueyrredón que se llamaba así, Más cerca de la vida. Y bueno, y justamente nosotros empezamos ese programa Más cerca de la vida, ¿no? Y fue allá por el año 95, por ahí. Y bueno, entonces hacíamos ese programa los sábados a la mañana con un grupo de gente que bueno, éramos todos jóvenes, éramos muy jóvenes.
Yo, imagínate, tenía 26 años, 27, ¿no? Y bueno, y entonces, digamos así, era como que uno tenía todo el impulso Sí. para hacerlo. Y fueron años muy lindos, fueron años, digamos así, de mucha lucha también, porque de alguna manera había que levantar, ¿no es cierto?, como te decía, esa capilla de la nada, prácticamente, ¿no? Y, ¿Cómo era cuando tenías algún día libre, cuando volvías a tu casa a ver a tu familia? ¿Cómo era el reencuentro? no, bien, o sea, nos teníamos bastante en contacto porque, digamos así, bueno, mi mamá había muerto en el año 88, o sea que ella no llegó a verme ordenado, digamos así, y mi papá murió en el año 99 cuando yo ya estaba aquí en Arequito. Y a mi papá sí, lo veía todas las semanas, pero al estar en Rosario era como que me hacía escapadas Claro, más frecuentes, sí. digamos así a verlo, a visitarlo y después volvía, ¿no es cierto?, a mi lugar. Y, y bueno, y después, digamos así, ahí la relación era mucho con la gente que estaba allí en la capilla. Y bueno, ahí había una señora que se llama Elvira. Esta señora Elvira era oriunda de Pergamino y estaba viviendo en Rosario Odontóloga. Y resulta que ella se casa siendo ya una persona de más de edad, ¿no es cierto? Y tiene un solo hijo. Bueno, después al tiempo fallece su esposo, ¿no es cierto?, queda viuda con su hijo. Y bueno, el muchacho cuando tiene 23 años, ya había hecho el servicio militar, estaba de novio, estaba por casarse incluso, tiene un accidente y fallece. Entonces esta mujer queda, digamos así, muy sola, ¿no es cierto?, porque bueno, había muerto su esposo, había muerto su hijo, su único hijo, que era el único que tenía, y bueno, y la familia de ella estaba en Pergamino, digamos así, ella estaba sola aquí, y empezó a integrarse a la capilla. Y yo la empecé a llevar a los campamentos que hacíamos con los jóvenes y todo para que nos cocinara. Y como ella ya en ese momento estaba jubilada, tenía digamos así, un buen pasar económico porque tenía su jubilación y era ella sola nada más. Y bueno, y además, digamos así, era una persona que nos llevaba el libro de actas, porque digamos así sabía redactar bien y todas esas cosas. Y bueno, con esa señora, digamos así, era como que yo le decía siempre a ella, mira, a vos Dios te llevó tu hijo y a mí me llevó mi mamá. O sea que ahora vos sos mi mamá y yo soy tu hijo. O sea que de alguna manera empezamos a tener una vinculación muy estrecha. Y cuando yo vine aquí a Arequito, cuando volví a la casa de mi papá, por ahí ya mi hermana había crecido, vivía con mi hermano, por ahí era medio difícil tener mi lugar para descansar allá. Entonces la señora esta tenía su casa y vivía sola, entonces yo empecé a ir a la casa de ella, sobre todo los domingos a la noche de aquí de Arequito. Y ella tenía la pieza que era del hijo, tal cual como el hijo la había dejado. Incluso el muchacho se ve que le gustaba mucho dibujar, había hecho muchos dibujos así en el placar y todo eso, digamos así, estaban todo como estaba. Entonces yo ocupaba esa habitación del hijo de ella, ¿no? Incluso recuerdo que en ese momento yo tenía un Dodge 1500, que era el auto con que vine aquí a Arequito, y resulta que ahí, digamos así, lo dejaba afuera. Todavía era otro clima Rosario, ¿no es cierto? O sea, hoy día vos dejás el auto afuera y tenés que estar con 4 ojos mirando, ¿no es cierto?, que no te roben. En ese tiempo era distinto y bueno, se podía justamente estar allí. Y bueno, ¿La seguís viendo? la sigo viendo, ahora tiene 90 años, ha cumplido 90 años. Ella ahora vive con una familia, mira vos, con que era novia del hijo. La chica después de un tiempo se casó con otro muchacho y ella sigue apoyando a esta familia, a pesar de que ya su hijo no está más, y esa familia se fue a vivir con ella. A fines del año 1996 ya había cumplido 5 años de estar allí en esa parroquia en Fisherton, y si bien yo estaba bien allí, como te decía, trabajaba mucho con las misiones populares, con la gente en la calle, ¿no? Mucho antes de que llegara el Papa Francisco, yo un poco eso de callejear la fe ya lo vivíamos, ¿no? Y realmente, bueno, fue una experiencia muy linda porque estuve en la otra capilla Santa Cruz, donde estaba esta señora Elvira, y realmente, bueno, ahí, digamos así, fue que tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de ser nombrado por el obispo por primera vez como párroco. El padre José María, que estaba aquí, había sido trasladado,
A otro sacerdote le habían ofrecido la parroquia y se excusó de venir por diversas razones. Y entonces a mí me mandan aquí y yo no conocía. Es más, yo asociaba Arequito con San Antonio de Areco, no tenía mucha, digamos así, noción de aquí. Conocí así a Arnaldo Gilio, a Adrián Rosso, que habían sido, digamos así, compañeros míos en el seminario y que eran de aquí de Arequito. Y después conocía las anécdotas del padre Baló. En el seminario se contaban las anécdotas del padre Baló y bueno, era como un personaje mítico el padre Baló, digamos así, con sus anécdotas, ¿no? de aquí de Arequito. Y realmente, bueno, después tuve también de profesor mío a Claudio Mariani, así que algo, digamos así, sabía pero muy vagamente, nunca había estado de forma permanente en Arequito. Bueno, en el año 83 habíamos venido a un campamento en el río. Y me acuerdo que se nos inundó, que fue una lluvia grandísima que hubo, que se inundó todo el balneario. Nosotros estábamos ahí llenos de balneario y me acuerdo que hicimos el camino desde el balneario hasta el pueblo por el barro, llegamos embarrados hasta la Coronilla. Y me acuerdo que fue un tractor a buscarnos y el tractor lo había mandado Ismael de María, así que de ahí de la fábrica ahí con un acopladito, así habían ido a traernos los bolsos y esas cosas. Y cuando vinimos acá al pueblo habíamos ido al Club 9 de Julio, que nos dieron ahí para estar ahí en el Club 9 de Julio para terminar de hacer esos días de campamento, ¿no? Así que es el recuerdo que tengo así de haber estado en Arequito, pero era, digamos así, fue en esa circunstancia, nada más. Y cuando te dicen que ya tenías que hacerte cargo de la parroquia, era ir e instalarte, venir e instalarte. Sí, me acuerdo, vine un 30 de enero, por primera vez, porque me habían puesto fecha para el 9 de febrero, que tenía que asumir, que iba a venir el obispo para hacer la asunción. Y me acuerdo que le pedí a unos amigos que me trajeran con algunas cosas en un rastrojero. Y veníamos a 40 por la ruta, porque el rastrojero no venía a más velocidad que esa, y no estaba todavía la autopista, ¿no? En la ruta vieja. Y yo veía que no llegábamos nunca, yo, ay, ¿dónde voy a ir a parar? Porque, viste, claro, veníamos ahí traqueteando en el rastrojero. Y llegué para colmo a Arequito, te imaginás, a las 3 de la tarde de un 30 de enero, un calor que rajaba la tierra y nadie en la calle, nadie. Digo, un pueblo fantasma, porque digamos así, no faltaba que pasara el remolino nomás con el cosa ese, porque veíamos las películas de los norteamericanos, del oeste. Y bueno, entonces me había agarrado como una desilusión, digo, es un lugar desolado, me lo imaginaba, ¿no? Un lugar, digamos así, donde no había nada, digamos, y que bueno, yo por mi temperamento tan activo me iba a aburrir, ¿no es cierto? Y bueno, y resulta que llegué, me atendió el padre Lama, que estaba durmiendo la siesta, nos levantamos de las siestas ahora, y bueno, y entonces ahí fue que me tocó, digamos así, coordinar todo, y me vine, me acuerdo de la primera noche con mi papá, que me acompañó y me quedé con él. Y una de las cosas que me llamó la atención era que, digamos así, en el pueblo todo el mundo se conocía, se sabía de todo, la vida de todo, ¿no? Incluso una anécdota era que a la semana siguiente que yo había asumido, vino una familia amiga de Rosario a visitarme y bueno, y habían traído unas pizzas de ahí de Rosario para comer. Era un sábado a la noche. Entonces le digo, bueno, estaría lindo tener una cerveza para comer una pizza con cerveza. Y fuimos a comprar unas cervezas ahí a un negocio y con esta chica fuimos a comprar una cerveza. Éramos muchos, me digo, comprado dos botellas y una gaseosa, qué sé. Y al otro día, cuando termino la misa, voy a saludar a la gente y viene una señora y me dice, sí que al padre le gusta la cerveza. Yo digo, ¿cómo es? Claro, en Rosario no era así, ¿viste? Y entonces resulta que, claro, ahí me di cuenta que acá en el pueblo es otro estilo de vida porque de alguna manera, digamos así, la privacidad de la gente es más restringida, ¿no? Y bueno, para bien y para mal. Para bien, porque cuando hay alguna necesidad, realmente la gente se solidariza enseguida, sale, digamos así, a ayudar. Las campañas que se han hecho acá, ¿no? Son una muestra terrible de solidaridad de la gente que vive muy unida.
Y también, de alguna manera, para mal, porque muchas veces se presta para el chisme, ¿no? El chismorreo que de alguna manera tanto daño hace, ¿no? Tanto destruye, ¿no? ¿Tu primer misa en Arequito cómo fue? Vino Moción Mirás, fue el 9 de febrero de 1997 y me acuerdo que me acompañó gran cantidad de gente y muchos decían que era para asegurarme de que me quedaba acá. Y bueno, pero no, lo sentí como un gesto de cariño de la gente con la que había compartido 5 años de trabajo allá pastoral en Rosario, ¿no? ¿Y la gente de Arequito? Y la gente de Arequito al principio costaba un poco, ¿no? Porque el padre José María, digamos así, había llegado a ser bastante querido, entonces era como que de alguna manera cuando llegaba otro era como que lo veían como que yo venía a invadirle, digamos así, lo que era digamos así, el ministerio del padre José María, ¿no? Entonces por eso, digamos, al principio costó un poquito. Pero me acuerdo que hicimos la recepción en la escuela de las hermanas, ahí se había hecho como una especie de cena de almuerzo a la canasta, y me acuerdo que me sorprendió un grupo de jóvenes de acá que salieron con esas espumas de carnaval y me llenaron de espuma, y yo digo, pucha, no eran tan tímidos, yo creí que eran más, digamos, así reservados, más así que, claro, entonces, digamos, fue un recibimiento que fue bastante cálido entre todo y bueno, empecé a trabajar con mucha comodidad. Yo pienso que de alguna manera el hecho de que digamos así, con el padre Baloya en sus últimos momentos, ya digamos así, la actividad parroquial había disminuido bastante. Padre José María había hecho un trabajo, digamos así, como de resurgir también de algunas cosas, digamos así, pero había estado poco tiempo. Y bueno, y me tocó un poco tomar esa posta y seguir. Y aquí pude también vivir cosas muy lindas en el sentido de que organizamos muchas cosas, misiones, organizamos salidas, organizamos, bueno, un poco la Capilla María Auxiliadora, que cuando yo llegué era simplemente un baldío que nos decían, mira, está donado para una capilla, pero vaya a saber si se puede hacer algo. Y fue empezar a convocar a esa gente, ¿no es cierto?, de los cuales muchos ya no están, y comenzar a construir aquella capilla de la nada, o sea, estaba el baldío nada más y empezar a darle forma a todo eso, ¿no? Dedicarme también, bueno, a lo que llamaban en ese momento Casa de Amor y Caridad, que después fue Capilla de Fátima, también allí una labor bastante fuerte para poder, digamos así, lograr hacer que aquella capilla, digamos así, tuviera más vida propia. Y bueno, trabajamos bastante. Bueno, y también hiciste un trabajo en los medios de comunicación, Ariel. Bueno, yo lo de la radio, como te decía, en Rosario ya habíamos comenzado con el programa Acerca de la Vida, y yo le planteé cuando llegué al padre José María cómo era acá, si había una radio, y dice, sí, mira, hasta Radio Arequito, era el único medio que había en ese momento, ¿no es cierto?, aquí en la localidad, y el cable recién comenzaba, estaban en sus inicios, ¿no?, los primeros. Y bueno, resulta que a mí me llamó la atención que fuera un evento que asumiera el nuevo párroco, ¿no? Porque allá en Rosario era una cosa desapercibida, lo viven nada más que la gente de la comunidad, y acá había sido un evento que había salido en el diario y todo, ¿no? Yo era el cuarto párroco que asumía, y bueno, y había salido en el diario del pueblo, me había venido a saludar el presidente comunal, cosa que allá en Rosario no se destila, digamos así, tener trato con las autoridades, ¿no? Y bueno, y todas esas cosas me llamaban mucho la atención. Y me acuerdo que el mismo padre José María me llevó un día a hablar a la radio, y estaba Flavia Grau, y Flavia, digamos así, cuando yo le planteé que me gustaba el trabajo de la radio, dice, bueno, venía a hacer un programa así, viste, muy, muy abierto. O sea, Radio Arequito realmente fue un medio que siempre nos abrió las puertas de par en par, y bueno, y ahí fue cuando comenzamos, allá por el año 97, con el primero de los programas que fue Dejando Huellas. Comenzamos en distinto horario, siempre los días sábados, y bueno, con un grupo de gente que después fue variando, fue rotando, ¿no es cierto? Pero, digamos así, estaban en aquel tiempo María Marta y Rosana Susini, Sebastián Fortuna, Fernando Pitetti, todo ello, con ellos comenzamos, digamos así, a hacer el programa Dejando Huellas. Y bueno, y justamente el nombre del programa fue una sugerencia de estos chicos, Eduardo Bollino, todo eso. Y bueno, y ahí comenzamos. Otros programas.
Claro, después a mí como siempre me gustó el deporte, el fútbol sobre todo, comenzamos Efecto F. Yo había un programa en TIC Sport que se llamaba Código F, entonces digamos así, que diría Código Fútbol, ¿no? Entonces yo digo fútbol, folclore, que era otra cosa que me apasionaba mucho, fe, por supuesto, y film, todo con F. Entonces pensé en la palabra efecto porque empieza con F también, entonces ahí nació Efecto F, que fue un programa que comenzó los domingos a la noche, al principio, después fue variando también de horario, y bueno, realmente fueron experiencias muy lindas porque uno trabajó con absoluta libertad, donde se te abrían las puertas, donde uno tenía la oportunidad, digamos así, de explayarse, de comentar cosas serias y profundas, como también cosas triviales y digamos así, de debatir, digamos así, de charlar. Bueno, yo pienso que ahí también algunas personas que se dedicaron a los medios de comunicación empezaron allí, eran chiquitos y empezaron allí cuando estaba en el 7º grado, Joaquín Longarini, Alejo Audicio, todos ellos, digamos así, empezaron ahí conmigo, ahí en la radio, ¿no? Así que bueno, de alguna manera empezamos a hacer el programa allí. Y después tenía también, me llamaba mucho la atención, aquí el Colegio de las Hermanas, por supuesto que se brindaron, digamos así, con mucha generosidad para que uno pudiera hacer cosas, pero también tenía mucha posibilidad de participar en las escuelas públicas, en las escuelas fiscales, cosa que en Rosario no se puede, digamos así. Y bueno, aquí encontré muchas puertas abiertas, o sea, de personas que te brindaban la posibilidad de hacerlo, ¿no? La gente misma de la televisión, como ustedes, ¿no es cierto? Siempre tuve muy buena llegada, siempre tuve muy buena recepción, y bueno, realmente se vivieron cosas difíciles, pero siempre, digamos así, el balance es súper positivo. Eso es lo que te iba a preguntar, aparte de lo que eran los medios de comunicación, ¿cómo era el día a día de, bueno, llevar adelante una parroquia? Sí. Lidiar también muchas veces con la gente. Sí, fueron, digamos así, me tocó vivir, digamos así, momentos del país que eran momentos de mucho cambio, ¿no? Sobre todo, digamos así, lo que fue la crisis del 2001, con todo lo que había generado, los comités de crisis que se armaban en ese momento, las reuniones, digamos así, para tratar temas importantes, ¿no? El país era un polvorín en ese momento y bueno, de alguna manera tuvimos que actuar así en forma pública. Después, en el 2003 fue el tema del asesinato de Luis Signoli y bueno, y de alguna manera allí yo estaba en ese día, me acuerdo, en un día feriado, en un lunes, me parece que era el 17 de junio. Yo estaba en la casa de una tía mía que ya me había ido porque era día lunes y estaba allí e incluso estaba hasta vestido con la ropa para ir a jugar al fútbol. Pues yo todos los lunes tenía un grupito en Rosario y nos íbamos a jugar al fútbol. Y yo ya estaba hasta con la ropa para jugar al fútbol y estaba comiendo ahí unas milanesas con mi tía, me había servido las milanesas, mejor dicho, y estábamos viendo el programa de 12 a 14. Entonces, por ahí Novarecio, que era el que dirigía el programa, dice, nos vamos a comunicar con Rosana Scaglione de Arequito porque en aquel lugar ha pasado un acontecimiento que ha convulsionado Y yo cuando paré la oreja y bueno, y salió la voz de Roxana, que estaban haciendo la comunicación y que relataba un poco lo que había acaecido, ¿no? Entonces, en ese momento era, digamos así, cuando estaba la llamada pueblada, ¿no? O sea que realmente ahí nomás le dejé a mi tía con la milanesa ahí y me vine así, digamos así, de rápido, lo más rápido que podía en el FIA 1 que tenía y cuando llego ahí al lugar, antes que nada me fui a rezar, ¿no es cierto?, al templo porque digo que Dios me ilumine, me inspire, porque en ese momento, digamos así, las cosas estaban bastante fuertes, estaban pasando acontecimientos muy duros, ¿no es cierto? Se había prendido fuego un auto, estaban apedreando la comisaría. Bueno, hay una imagen tuya que... Claro, y ahí justamente yo me fui a cambiar primero, me puse la ropa de cura y me fui a la comisaría. Me acuerdo que había una gran confusión, incluso hablé con las autoridades policiales, me hicieron pasar y me dice, vaya y pacifíquelos, padre. Yo digo, sí, es fácil decirlo, ¿no? O sea, era un momento muy arduo. Y bueno, ahí fue cuando yo vi que en ese momento
se había armado un enfurecimiento de la gente porque habían llegado las TOE, había llegado, digamos, el cuerpo de guardia de infantería y, digamos así, la gente seguía arrojando objetos contra la comisaría y bueno, salían con un vehículo que iba contra la gente y daba la vuelta y bueno, en esas corridas algunos lo iban a pisar y íbamos a tener que lamentar ya algo más trágico todavía de lo que había pasado, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo vi que la policía avanzaba hacia la gente no retrocedía y bueno, antes que hubiera más herido y todo, fue una reacción de salir con las manos así para demostrar que yo no tenía nada, ni me acercaba allí para hacer ninguna cosa violenta, sino de pedirles que por favor que no repriman, que ya total lo hecho estaba, y que si reprimían iba a ser para peor, porque alguien iba a salir lastimado, bueno, podía pasar algo irreparable. Entonces ahí fue justamente cuando sale el jefe de la policía, que era en ese momento Milicic se llamaba, y él, digamos así, me dice, bueno, no se preocupe que no vamos a reprimir. Entonces ya, digamos así, fueron los arduos días que se vivieron, digamos así, en aquel 2003, ¿no? O sea, justamente con las reuniones, los medios de comunicación. Me acuerdo que fui llamado de radios y emisoras de distintos lugares del país, realmente muy convulsionado, las marchas. Realmente fue un acontecimiento muy fuerte, ¿no? Ya se había vivido algo con el crimen de la chica de Godoy, ¿no es cierto? Sí. Que también sí había sido también con las marchas y todo eso, donde uno trató también de estar cerca, digamos así, de las personas que habían sufrido todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, esta reacción tan fuerte que hubo ante lo que pasó con este muchacho realmente, digamos así, fue algo que trascendió, ¿no? Totalmente. Y bueno, me tocó vivir también esos acontecimientos, ¿no? Y después lo que fue la crisis del año 2008, cuando de alguna manera por la resolución 125, que fue un increscendo y que se vivieron también momentos muy álgidos, ¿no? Donde realmente, ¿no es cierto?, se vivían, digamos así, un clima de mucha beligerancia, de mucha, digamos así, convulsión y bueno, y uno siempre trató, digamos así, de estar en una postura de defender las causas que creía justas, aunque muchas veces también uno reconoce que por ahí, ¿no es cierto?, uno tiene que por ahí medirse más, tiene que ser más cauto, porque para que no quede nadie herido ni ofendido y se pueda lograr la paz justamente desde una postura, digamos así, de neutralidad y también, digamos así, de llevar de ser un interlocutor para ambas partes, ¿no? Lo que pasa que, bueno, por ahí de alguna manera uno, digamos así, es como que se deja llevar a lo mejor por la emoción del momento y quizás, digamos así, hoy día yo digo, bueno, sí, tengo muchas cosas para arrepentirme, tengo muchas cosas que a lo mejor por ahí no debería haber hecho, no debería haber dicho, no debería haberme expuesto, pero bueno, son experiencias de la vida y de todo esto se va haciendo nuestra vida. Sí, uno aprende constantemente, ¿no? O sea, y bueno, y el tema de predicar es algo que me apasiona, ¿no? O sea, que realmente es una de las labores en las cuales más dedicación he puesto. Respecto, sí, de los carismáticos, había un grupo de oración aquí y tratamos de fomentarlo para que siga creciendo. Y lo que le agregamos fue justamente el hecho de convocar sacerdotes de distintas parroquias, con distintos carismas, para que vinieran a hacer lo que llamamos la misa por la sanación. O sea, que han pasado por aquí decenas de sacerdotes que de alguna manera cada uno desde su propio carisma ha hecho su aporte también aquí a la comunidad, ¿no? Eran convocados una vez por mes, los últimos martes de cada mes teníamos esas misas por la sanación, en la cual teníamos bastante buena concurrencia, ¿no? De gente que venía, digamos así, a vivir la misa y además, ¿no es cierto?, a escuchar algo distinto también, ¿no?
Sí, bueno, resulta que yo cuando invitaba aquí a Arequito a los misioneros redentoristas, en esos años, me dijeron que un grupo de ellos iban a abrir una misión en Mozambique. Entonces, digamos así, yo empecé a preguntarme, ¿por qué no? ¿Por qué yo no poder ir? A mí no me correspondía, yo estaba puesto al servicio de esta diócesis, ¿no? Y estaba cumpliendo una misión en esta diócesis, ¿no? No me correspondía esto porque yo no era de una congregación religiosa que tuviera, digamos así, presencia allí, ¿no? Entonces, pero me lo empecé a plantear como una experiencia. Yo siempre lo tuve como claro, como que era una experiencia no permanente, sino una experiencia que me iba a enriquecer. Yo nunca había salido del país, nunca había conocido otras realidades más que las nuestras, y quizás yo pensaba que esto me iba a ayudar como a abrirme la cabeza, como a conocer otras realidades, también enriquecerme con otras culturas. Incluso yo pensaba que si en su momento me lo hubieran propuesto más, me hubieran dejado hacer esto antes, yo hubiera vuelto aquí a Arequito quizás, ¿no? Hubiera pedido el permiso y después hubiera vuelto aquí a Arequito, pero bueno, el permiso se demoraba porque de alguna manera no lo veía. Yo tampoco insistía tan vehementemente porque realmente por ahí pensaba que tampoco estaban dadas mis condiciones familiares para poder ir, sobre todo mi hermana que vivía una situación de mucha precariedad, yo tenía que estar para ayudar. Y bueno, y por eso también, digamos así, si bien estaba el deseo, comencé también a no hacerlo con ansiedad. Y bueno, llegó el año 2006, cuando termina Monseñor Mirás el ejercicio de su ministerio y se retira, llega el nuevo obispo, que era Monseñor Monaghan. Voy a hablar con Monseñor Monaghan y le planteo esto y él me nombra por 6 años más. Entonces, digamos así, aquí en Arequito. Entonces era como decir, bueno, pero me dijo, bueno, pero esto es relativo, vos no tomes como absoluto, yo lo que pasa es que necesito nombrarte para que vos tengas, digamos así, una estabilidad, pues yo ya hacía un tiempo, yo había sido nombrado por 6 años, ya estábamos 3 años pasado el mandato, tenía que haber terminado en el 2003. Y bueno, entonces yo empecé a estudiar portugués, que era la lengua que se hablaba en Mozambique, con Clarice Viga, que ella fue mi profesora de portugués, ¿no? Con la que charlábamos mucho más que a tenernos un libro o algo, charlábamos mucho con Clarice. Bueno, le agradezco siempre ese servicio que ella me prestó. Empecé a gestionar, digamos así, también el pasaporte. En el año 2007 saqué mi primer pasaporte, que luego se me venció en el 2012 y tuve que renovarlo porque no... Lo tenías claro que ibas a ir. Sí. Me hice el tratamiento con vacunas, pero digamos así no pasaba nada, ¿no? Las cosas se iban, digamos así, dilatando y dilatando. Y bueno, y en un momento el padre que le decíamos Miki, el padre Miki era redentorista con el que yo hablaba para ir a Mozambique, a él lo trasladan a Tucumán. Entonces, digamos así, aparece el padre Marcelo Ciabatti, que estaba en Angola y que en esos tiempos estaba justamente por aquí, por Argentina. Lo conozco, el padre Marcelo Ciabatti es una personalidad muy fuerte, tiene un espíritu misionero muy acendrado. Y bueno, fue el padre Marcelo Ciabatti que de alguna manera me entusiasmó para cambiar de destino de Mozambique por Angola. Y justo a la sazón era, digamos así, algo que me servía el hecho de haber aprendido portugués, porque en Angola es uno de los países que se habla portugués. Angola, Mozambique, Cabo Verde y Sao Tomé en África son los países que se hablan portugués. Y Guinea-Bissau, son 5 países que se habla portugués en África. Así que cambié Mozambique por Angola. ¿Y él te ayudó a que el obispo te autorice también? Sí, él hizo mucho, sobre todo desde allá, desde Angola, porque para poder ir allá vos tenés que tener una invitación que te haga alguien de allá. Entonces él gestionó ante la conferencia de los obispos de Angola para que me hagan la carta de invitación. Y me ayudó muchísimo en los trámites en la embajada de Angola para gestionar la visa. Un milagro, y ahí soy testigo del poder de la oración, el poder de la oración
porque bueno, es algo que realmente nos vincula con lo divino, ¿no? Como dice, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Así que viajo con una mujer de la provincia de Misiones, que también iba como enfermera a prestar servicios voluntarios allí en Angola. No la vi nunca más porque una vez que llegamos allí a Luanda, la capital de Angola, ya se fue destinada a una provincia del interior de Angola y ya, digamos así, no sé qué habrá sido de su vida, pienso que ya lo debe haber vuelto. ¿Y a vos dónde te destinan ahí A en mí me Angola? destinan a un lugar llamado Calulo. Calulo es una zona muy parecida a las sierras de Córdoba, en un clima bastante benigno, y era una misión que tenía muchos pueblos así alrededor en la zona de montaña. Ahí también, gracias a internet, yo comencé a publicar en Facebook fotos y relatos, digamos así, de lo que iba vivenciando. Para mí era la primera vez que salía del país, y a un país tan extraño para nosotros, un país africano, pero me encontré con experiencias fuertísimas, ¿no? Experiencias de mucha pobreza, de miseria, ¿no? Inclusive de necesidad, pero también me encontré con gente muy buena, muy creyente, muy acogedora, realmente muy, muy buena. Y bueno, entonces ahí comencé, digamos así, a vivir toda esta experiencia, ¿no? ¿Y ellos que allí en Angola, en el lugar donde te tocó, qué fe profesaban o tuvieron que convertirse al catolicismo? No, ellos, digamos así, el catolicismo es una leve mayoría, pero hay muchas denominaciones cristianas, muchas, grupos evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, de la Iglesia Universal, ¿no es cierto? O sea que hay apertura para sí, la sí, fe. sí, el africano es muy religioso. A pesar de que tienen un gobierno de tendencia marxista, digamos así, que oficialmente la religión está, digamos así, excluida, pero sin embargo son muy religiosos, ¿no? E incluso, digamos así, ellos son muy respetuosos con todo lo que sea, digamos, y con todo lo que tenga que ver con lo religioso, ¿no? O sea, tanto sea a los sacerdotes como a los pastores, ellos son muy digamos así, allegados a practicar las creencias que tienen. ¿Tenías una capilla, una parroquia, algo para Ahí hacer estaba la misa? en una misión, sí, ahí celebrábamos en la capilla de la misión y había un santuario dedicado a la Virgen de Fátima, así que estábamos también allí, yo celebraba 2 por 3 en el santuario. Después también salía a recorrer las aldeas y eso me encantaba, y salíamos con el jeep a recorrer las aldeas, el jeep de la misión, y bueno, en cada aldea éramos bien recibidos porque de alguna manera era una experiencia para ellos muy linda la de recibir al misionero, bueno, porque prácticamente no tenían oportunidad para... Yo tuve la gracia de Dios de no contraer la enfermedad más grave, que allí es el paludismo, no es el ébola, allí es el paludismo. Justamente el paludismo viene por la picadura de mosquitos, ¿no es cierto? Paludismo o malaria, ¿no? Entonces yo, por gracia, no me enfermé. Muchos de los que han ido se han enfermado. Si bien por ahí alguna que otra picadura he tenido, porque los mosquitos allá, el clima es muy cálido y muy húmedo, entonces, digamos así, abundan los mosquitos, ¿no? Y un mosquito que está infectado y que picó un infectado, infecta al que... Así que yo tuve la gracia de no contraer ninguna enfermedad. Y otro mal que hay allí es la tifus o tifoidea, que viene por el consumo de agua en mal estado. Claro, son enfermedades... Claro, que no tropicales, claro, y bueno, y yo, gracias a Dios, un día tuve una descompostura también, que yo lo atribuyo también, bueno, como te puede pasar acá, ¿no es cierto? Sí. O sea, por un atracón o por alguna cosa que vos comiste en mal estado y que, bueno, te agarró una descompostura, pero no más que eso. ¿Y el tema de la comida, cómo Y la comida, bueno, yo comía siempre con los misioneros, mucho pescado, pescado de río, en Calulo, en Dondo también. Había carne de vaca, de boi, como dicen ellos, pero en menor cantidad, y mucho frango o pollo, digamos así, pollo también. Y después, bueno, mucho arroz, verduras típicas de allí, y así era una especie de polenta que le llamaban fungi, que a mí no me gustaba mucho porque me parecía como un engrudo, ¿no es cierto? Pero allá era muy, digamos así, comida, casi todos los días había fungi, y el fungi lo mezclaban con un poco de salsas, en molio que le dicen, ¿no? Y bueno, era muy común, y el pan igual que aquí, ¿no es cierto? Bueno, el agua la hacíamos hervir, como también se hace aquí, ¿no es cierto? O sea, eso tampoco había grande diferencia. O tomabas agua mineral, ¿no es cierto? Pero
¿Y perdiste peso allá? Un poco sí, pero no tanto, no tanto. A mí me gustaba mucho caminar y aprovechaba mucho para hacer caminatas. Estuve en Calulo 5 meses y medio, después de mis primeros 5 meses y medio, después de ahí pasé a Dondo, otra localidad mucho más calurosa, a orillas de un río, del río Cuanza, que es el río principal de allí, y allí también salía por las aldeas, allí íbamos en lancha, muchos días íbamos en lancha a visitar las distintas aldeas, las distintas comunidades. La gente es muy receptiva, te recibía muy bien, participaba bien de la misa, nosotros salíamos, yo me dedicaba a confesar, a celebrar la misa, salir a bendecir casas, y bueno, charlaba mucho con la gente del lugar, estaba, digamos así, me interesaba, bueno, por su vida, su cultura, su forma de ser. Hay cosas en las cuales la globalización ya empezó a tallar, ¿no? Ellos ya todos tienen su celular, o sea que de alguna manera... porque uno se imagina países de África que están con la miseria, que no acceden a la tecnología, pero sí. Claro, sí, o sea, de alguna manera ya, digamos así, hay mucho, los jóvenes con videojuegos, con todas esas cosas, sobre todo ahora que hay paz, porque cuando estuvo la época de la guerra se vivía de una forma más austera y más peligrosa también, ¿no? Pero ahora que hay paz, los jóvenes, digamos así, tienen bastante acceso a todas esas cosas, ¿no? Están muy enterados de lo que pasaba, o por ejemplo eran hinchas, sí, de los clubes de ahí, ¿no es cierto? Pero también hinchaban por el Real Madrid o por el Barcelona. Claro. O sea que era como un clásico. Vos llevaste la de Central, me parece. Por supuesto, estuvimos ahí evangelizando y... Los africanos con la camiseta de Central, sí, estuvimos ahí dando a conocer al glorioso Rosario Central, sí. Lo conocían por Di María, que era el jugador más digamos así, conocido que teníamos, ¿no? Y le decía que yo era de la misma ciudad de Messi, pero no del mismo club. Y bueno, y ahí era toda una explicación que teníamos que hacer de que en Rosario la rivalidad entre los clubes era tan grande que Messi, a pesar de ser rosarino, por los de Central no era muy reconocido. Digamos así, porque me hizo ver, digamos así, otra realidad, otra situación de vida. Allí la gente, digamos así, tiene... muchas carencias y también, digamos así, hay que ser muy comprensivo con una cultura donde hay creencias que decimos, no pueden creer en esto, y sin embargo, bueno, son creencias atávicas, ¿no? No olvidemos que de ahí, de África, provienen los cultos, por ejemplo, que se difundieron mucho en Brasil, por ejemplo, el Umbanda, el Quimbanda, todo eso, provienen de ahí de las religiones que practicaban precisamente los naturales africanos antes de la llegada del cristianismo. Cuando trajeron a esos esclavos aquí a América, bueno, precisamente ellos traían sus costumbres, sus ritos, ¿no es cierto?, ancestrales, y bueno, por ahí los mezclaban con elementos cristianos, digamos así, pero, digamos así, seguían en el fondo siendo, digamos así, creencias propias de ellos, ¿no? Y después también me ayudó precisamente a tener más espíritu itinerante, o sea, yo, digamos así, no me limitaba a estar en un lugar, sino que salía a recorrer. Por eso también fue un poco que yo le pedí al obispo al volver, justamente no estar en una parroquia, sino poder ir, digamos así, con esa itinerancia, con esa... Muchos de ellos que tienen que ver con lugares de, como diría el Papa Francisco, periferias existenciales, porque me toca estar en un hogar para gente en situación de calle, donde hay familias, donde hay gente, digamos así, anciana también, o gente que no tiene dónde vivir y va a parar ahí. Me toca estar en una comunidad de rehabilitación de adictos llamada Nazaret, donde uno, bueno, tiene que trabajar justamente con el tema del problema de las adicciones, que, bueno, era un tema que siempre me preocupó mucho, incluso estando aquí en Arequito, no sé si recuerdan, yo siempre fomentaba que se hicieran algo para trabajar, justamente porque uno se encontraba con que una mamá o alguien te venía a plantear que su hijo estaba en esto, y uno sabe que la droga no es cuestión fácil de resolver, y que en algunos casos te puede llevar a extremos, ¿no? Entonces, digamos así, uno, digamos, trabaja con el tema de las adicciones allí, ¿no? Y después también trabajar en un barrio marginal llamado Puente Negro, que el padre Jorge Aloy me pidió que le dé una mano allí, y bueno, y estamos trabajando allí con un grupo de gente. Y bueno, en colegios de chicos necesitados también, me han llamado muchas veces, y bueno, y últimamente también en la cárcel de mujeres, una experiencia también de
de ir a visitar. El capellán de allí está enfermo y bueno, y justamente me llamaron para suplir allí en la cárcel de mujeres, donde se ven realidades también muy duras. Así que África me preparó también para esas cosas, ¿no? Pienso que de alguna manera para la itinerancia y para la marginalidad, el contacto con realidades que a lo mejor por ahí, digamos así, no son las realidades comunes, sino que son realidades que por ahí se ven también, digamos así, muy distintas, muy difíciles, ¿no? Bueno, yo hay dos palabras que de alguna manera resumen todo y por muy remanidas que puedan parecer, siempre viene bien utilizarlas. La primera es perdón. Yo sé que no he sido muchas veces lo que debería haber sido, no he dado todo lo que podía haber dado, tuve muchas equivocaciones y errores y pude haber dañado a mucha gente, pude haber digamos así, hecho sentir mal, y siempre yo tengo una frase con la cual estoy muy de acuerdo, que dice: la gente puede olvidarse de lo que vos decís y hasta de lo que vos hacés, pero nunca se va a olvidar de cómo le hiciste sentir. Entonces yo sé que, bueno, soy consciente de todo eso y pido perdón sinceramente ante Dios y ante todas las personas que pueden estar viendo esto. Y después la otra es inmensamente gracias. Gracias. Yo he recibido mucho más de lo que he dado. Me he dado cuenta que es verdad aquello que dice el Evangelio, ¿no? Que Jesús dice que todo lo que nosotros dejemos por Él, Él nos va a dar 100 veces más, ¿no? Entonces, realmente yo he recibido entre ustedes, en la gente de Arequito, 100 veces más de lo que pude haber dado. Así que bueno, Arequito fue una parte imborrable de mi vida, una etapa de mi vida que, bueno, de alguna manera, si bien se ha cumplido y que ya de alguna manera ahora tanto mi vida ha tomado otro rumbo y la comunidad va a seguir con este nuevo sacerdote que están y que es muy bueno, el Padre Alberto, sin embargo va a ser una parte imborrable en mi vida, ¿no? Así como uno tiene un tatuaje que, bueno, de alguna manera puede significar que uno quiere llevar consigo siempre eso, yo impreso en mi alma tengo también el tatuaje de Arequito. Bueno, como siempre un placer escucharte, gracias por la entrevista y bueno, sabemos que seguís viniendo a Arequito, así que ojalá nos sigamos viendo y Dios te bendiga, Ariel. Muchísimas gracias y realmente muy agradecido de que ustedes me hayan dado esta oportunidad de compartir este momento, fue muy grato para mí. A veces pienso que debe ser verdad, que aquel de arriba sabe un poco más. Pensé en la muerte, recé hasta llorar. Solo los fuertes saben esperar. Vos y yo aprendimos el dolor y rescatamos el milagro que hay alrededor. La risa de los chicos, sus ganas de crecer, la mano de un amigo siempre fiel. Yo quiero estar más cerca de la vida, yo quiero estar del lado del amor, yo seguiré buscando fantasías, descubriendo nuevos sueños, recorriendo el camino de la paz. A veces sueño que corro sobre el mar, no sé a dónde, pero sé que